el foco, y es importante hacerlo. Bueno, Juan Carlos Rodríguez y toda la gente de AFAGA lo hacen durante todo el año, pero este jueves celebramos el Día Mundial del Alzheimer, un día también para la concienciación y sobre todo para que los que mandan, las administraciones, los políticos, se den cuenta de que todo lo que tiene que ver con el cuidado, con la atención, y algo en lo que incide mucho el presidente, ahora se lo preguntaremos, la investigación. Hay que seguir trabajando y pensando en cómo mejorar la atención, en cómo mejorar el cuidado, en cómo poder darle la mejor asistencia. Juan Carlos Rodríguez, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este jueves, celebración del Día Mundial del Alzheimer. Desde AFAGA, vuestra reivindicación es 360 o 365, pero en este día, ¿cómo habéis preparado y qué vais a querer, sobre todo, concienciarnos, Juan Carlos, que es importante esto? Sí, bueno, el 21 de septiembre efectivamente es el Día Mundial. Durante todo el mes estamos haciendo diversas actividades para visibilizar la realidad de la nueva realidad también, porque el lema este año es innovación e investigación, y porque creemos que hay una realidad nueva y hay nuevas oportunidades en la investigación farmacológica. Están presentándose medicamentos muy esperanzadores para actuar en unas fases iniciales y en la innovación para dar una respuesta a las nuevas realidades que nos están viniendo. Cuando hablas de nuevas realidades, alguien de tu experiencia que lleva lustros precisamente, pues conociendo en primera persona y de primera mano lo que es esa realidad, que evolucionará, habrá nuevos casos, se cambiarán seguramente un poco los sectores o los segmentos de edad. Esa nueva realidad de la que nos habla Juan Carlos Rodríguez, ¿cómo nos la podría explicar? Hay una serie de características que hacen. Primero, bueno, el hecho de que tengamos la unidad de demencia ha contribuido a un diagnóstico más precoz, y esto hace que nos lleguen casos con un deterioro cognitivo más leve. Eso es una buena noticia, porque ahí es donde mejor se puede abordar el cuidado, la atención, las estrategias terapéuticas, y además para nosotros es algo muy importante, que es la toma de decisión de la persona afectada. Entonces, esta nueva realidad tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el reivindicar que es una persona que sigue siendo ella y que tiene capacidad para toma de decisión. Y, por lo tanto, nos estamos encontrando con situaciones, bueno, casos de personas con 60 años, trabajando, o personas... por ejemplo, una de las cosas que nos está sucediendo, que no es de la noche a la mañana, sino que es paulatino, pero el nivel de conocimientos, de educación, es cada vez más alto, porque viene toda esta generación que con 20 años estuvo en el colegio, en el bachillerato. Entonces tienen una reserva cognitiva mucho más amplia, tienen unas abordaje con estas personas tiene que ser distinto, y esa realidad, personas muchas veces altamente formadas, altamente cualificadas o con altas responsabilidades, entre otros, también de todo tipo, pero en general es una nueva realidad que hay que tratarla trabajando en la innovación, viendo nuevas maneras de acercarse a ellos y que se sientan cómodos y estando a su lado, no tanto dirigiéndolos. Tenemos que cambiar un poco esa actitud a veces paternalista de la intervención hacia un abordaje de acompañamiento. De acompañamiento. Muy interesante esta reflexión que haces, Juan Carlos. Como interesante has tocado el tema de la unidad de demencias. Aquí los oyentes y los espectadores nos han escuchado hablar muchas veces. Ahora por fin es una realidad, tendrá que todavía potenciarse más para llegar seguramente a lo esperado, pero esta realidad, hablabas de detección precoz, no es que haya casos
de gente con menos edad, no, es que ahora se detectan afortunadamente y ese es el camino, Juan Carlos, también. Exacto, es que nosotros lo teníamos claro desde hace mucho tiempo, por eso nuestro empeño en que se abordara la unidad de demencia. Hay que diagnosticar antes, hay que, desde el propio sistema sanitario, hay que crear líneas o caminos claros de intervención. Sí. Nosotros hemos estado en contacto hace poco con el Sergas para la elaboración de una estrategia de demencia y nosotros planteamos que hay 3 puntos críticos en el diseño. Uno es el diagnóstico temprano. Sí. Otro es una línea rápida de intervención para cuando una persona con Alzheimer tenga algún problema psiquiátrico Sí. o conductual. Que, no puedes esperar a llamar al médico y que te dé la cita dentro de un mes, es que no tiene sentido. Entonces estamos hablando de crear sistemas de intervención rápida que eviten la saturación de los sistemas de urgencia, que es lo que está pasando ahora. Sí, sí, sí. Y luego también el abordaje de la etapa final de la vida, del derecho a que se le cuide como quiere la persona, como querría la persona que ser cuidado con sus intereses, con sus motivaciones, y por eso también esta etapa nos parece crítica y queremos que se creen nuevos protocolos de intervención que nos permitan anticipar las voluntades de aquellas personas para cuando no tengan la capacidad de tomar decisiones. Juan Carlos, ¿cuánta gente puede, en el área de Vigo, por ejemplo, puede tener algún tipo de problema cognitivo, de demencia, principio de Alzheimer, etcétera? ¿Cuánta gente podéis calcular más o menos que pueda haber? Nosotros calculamos en torno a 15.000 personas. 15.000 personas. Eso solo en el área de Vigo. En el área sanitaria de Vigo. Con el nivel de edad, afortunadamente, porque cada vez somos más longevos, de Galicia, que estamos hablando de una de las comunidades autónomas, que siempre, por ejemplo, ahora que se está hablando de la financiación, pone el tema este encima de la mesa. Claro, cuando hablas de una estrategia de demencia, y me comentabas la última vez que estábamos aquí tú y yo, que es una oportunidad para que Galicia lidere esto a nivel de todo el Estado, a nivel nacional, o incluso en ese foro también en Portugal, ibérico, que pueda ser un ejemplo y que pueda liderar. Aquí hay una oportunidad muy importante que redundará en beneficio de los gallegos y del resto de los españoles. Sí, sin duda. De hecho, nosotros abogamos por la creación de que el área de Vigo y todo es el área sanitaria más grande de Galicia. Sí. Es donde hay más personas con demencia. Estamos ahora inmersos en un proyecto europeo para crear se llama un Living Lab de demencia en el área de Vigo. Ese famoso polo del conocimiento exactamente. Sobre la demencia que tú nos decías que era pues, una oportunidad también importante. Es que nosotros se lo hemos transmitido al Ayuntamiento, a la Diputación, a las administraciones. Ahora mismo este proyecto europeo que se sacará a la luz dentro, que está en la fase ya se ha aprobado. Implicamos a la Universidad de Santiago, a la Universidad de Oporto, al Sergas, para crear un espacio, un laboratorio de intervención en el área de Vigo. Creo que por ahí es por donde tenemos que ir, por aprovechar la realidad de todos los recursos que tenemos para hacer proyectos innovadores. Esperemos a final de año poder inaugurar el nuevo centro de Afaga. Que sí, ¿cómo va? Pues va muy avanzado. La verdad es que ya estamos en la etapa final y va a ser un centro para la innovación y la investigación terapéutica. Ese es el objetivo, es dar un paso más, no solo en la intervención, sino también en la innovación y dar nuevas respuestas. Va muy bien, la verdad es que están las obras ya prácticamente acabadas, nos falta una pequeña parte solo, pero está, nos ha llevado años hacerlo, la verdad, pero tenemos mucha esperanza en que sea un recurso más, pero sobre todo que trabaje en ese espacio que queremos que sea central
el área sanitaria de Vigo, desde Galicia y del norte de Portugal, para crear ese polo de... ¿Y eres optimista en que se pueda conseguir? Es decir, que haya una implicación potente de la Xunta de Galicia / Sergas, Consellería de Sanidade, hablabas de la Diputación del Concello de Vigo, teniendo en cuenta que esto podría ser también, ya que hablamos tantas veces del I+D+I, de la investigación, un polo del conocimiento sobre algo que nos afecta tan directamente. A ver, nosotros estamos trabajando en esa dirección. Fruto de esto es que... Sí, bueno, pero que estéis acompañados, ya que hablábamos antes de exacto, acompañamiento. exacto. Y acompañados muchas veces es financiación, colaboración... Sí. Nosotros intentamos sumar a este proyecto. De hecho, pues este año la Sociedad Gallega de Geriatría hizo su congreso aquí en Vigo y se habló de esto. Se va a hacer ahora el congreso del RIES, que es del clúster de salud, en el que nosotros participamos y hablamos de este tema. Y quisimos, porque estamos dentro del clúster, que se hiciera aquí en Vigo para visibilizar todo lo que es la parte de innovación y tecnología en el ámbito de la salud. Estamos dando esos pasos para ir trayendo los actores que tienen que jugar en este espacio. Y también con este proyecto que te comenté europeo con el Sergas y con la Universidad de Oporto, también trayendo esta intervención a esta zona. Creo que eso lo estamos consiguiendo, por lo menos tenemos cada vez más personas y más instituciones que entienden que esto es una oportunidad y que hay que trabajar conjuntamente. Y nuestra idea es seguir sumando. Una oportunidad y una necesidad, Juan Carlos. Que esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Hay miles y miles de personas, como nos decías, en el área sanitaria, pero multipliquémoslos por toda Galicia. Sí, sí. Y estamos hablando de, ojo, miles de pacientes, y esa será otra pregunta que te haga después, cuidadores, familias, que también están alrededor de esas personas que necesitan también su colaboración. ¿Querías apuntar algo, Juan Carlos? No, es que es muy pertinente lo que estás comentando, porque estamos en un entorno que es especialmente interesante. Nosotros somos, en la práctica, un gran laboratorio. Sí. Entonces, en las instituciones, o sea, tenemos seguramente más implicación por parte de los agentes semiprivados que por las propias administraciones públicas que tienen que dar el paso para unirse a este proyecto. Algunas están dando algún paso, a otras les cuesta un poco más, pero la realidad es que en este momento los cuidadores, las cuidadoras, que básicamente es femenino. Que son mayoría absoluta, sí, exactamente, las cuidadoras, sí. Son cada vez un grupo más reducido, porque el entorno familiar cada vez es más pequeño. Y surgen nuevos perfiles de cuidadores, que son el entorno de amigos, el entorno de vecinos. O sea, porque hay familias, hay personas que no tienen un entorno familiar de apoyo. Cada vez nos encontramos más esta situación. Entonces tenemos que intervenir sobre todo el conjunto de la sociedad y de las personas que están alrededor de una persona con un deterioro cognitivo para facilitarles la vida, para cambiar esa especie de, bueno, ese estereotipo que hay de las demencias. Y eso estamos observando que empieza a surgir un nuevo estereotipo que es nos curioso preocupa esto, mucho, ¿no? que es los perfiles más jóvenes. Gente que está trabajando, que tiene 60, 60 y pocos años, que los diagnostican y que a partir de ahí tienen que dejar el trabajo, se les saca el carnet de conducir y de repente se sienten como en apartados, una situación marginados, aislados. Y ahí tenemos que intervenir. Seguramente sean medidas que haya que adoptar en algún momento determinado, pero eso no significa que si podemos trabajar para la adaptación del trabajo o la adaptación de los entornos o darle la posibilidad de buscar alternativas para la movilidad. Quiero decir, esto es una cosa que cada vez va a tener más impacto y vamos a tener que ver esto, y muchas veces las personas que están en esta situación
sufre como un nuevo estereotipo de... Sí, sí. No lo voy a decir porque ya ¿Qué puedo pensarán? perder, Y claro, fíjate, con puedo perder... 60 años que tenga que dejar el No, y trabajo, sobre todo que son personas muy activas. que Sí, están activas, claro. que están conscientes, que pueden tomar muchas Sí, decisiones sí. y que por lo tanto no las puedes ver como una persona enferma, sino Exacto. como una persona que está en una situación de deterioro cognitivo, pero que Sin duda. tiene todos los derechos y las capacidades intactas. Sin olvidarnos, hablábamos de las cuidadoras y cuidadores, familiares. Hay que echarles una mano también, Juan Carlos, porque esta es también otra pata importante de dar equilibrio a tantas y tantas familias y tantos pacientes. Claro. Efectivamente, nosotros siempre decimos que a las familias, cuidadores, había que ponerles una alfombra roja. El sistema público tenía que entender que gracias a que existen miles de cuidadores y cuidadoras que todos los días dan apoyo y mantienen a las personas, sobre todo a medida que evoluciona el proceso de deterioro cognitivo, todo el sistema se mantiene y se soporta. Exacto. Y por lo tanto, muchas veces nos sentimos las familias como que no se tienen en cuenta elementos fundamentales, básicos. Cuando hablamos de la creación de recursos de proximidad, es algo absolutamente fundamental a nivel terapéutico porque ayuda a ralentizar el proceso, pero también para poder darle un respiro a las propias familias y que puedan compatibilizar su vida normal con ya el que estamos cuidado. en el área metropolitana y nos están oyendo en toda el área metropolitana, el poder desplegar, como hace AFAGA, talleres en buena parte de los municipios del área metropolitana, facilita la accesibilidad de esas personas a esos talleres o esos centros, y eso permite también, como decías tú, un respiro a esas cuidadoras. Es que es fundamental y el sistema se tiene que dar cuenta, el sistema sanitario, el sistema social, que esta es una realidad sociosanitaria, que hay que abordarla desde los dos puntos de vista, que requiere también capacitación y formación para las familias y los cuidadores, para ayudarles al día a día, atención también desde el sistema sanitario psicológico a los propios cuidadores, que tienen, como yo siempre he comentado, patologías propias, la depresión, la angustia, la sensación de culpa, de no haber hecho nunca lo suficiente. Aislamiento derivado el aislamiento, que es 24/7. Claro. Es un problema que además es una palanca para el deterioro cognitivo. Tenemos que ver esa serie de factores que aumentan, como es la soledad no deseada, como es malos hábitos en la alimentación. Observamos muchas veces que las personas cuando se aíslan y tienen más edad, muchas veces se alimentan de una manera poco adecuada y tenemos que trabajar este tema, o no se mueven, no hacen actividades físicas. También. Con lo que está repercutiendo en su propio deterioro, tanto físico como cognitivo. Exactamente. Entonces, nosotros trabajamos con el programa Cultivamente, que ahora mismo estamos en 800 personas en toda el área sur de la provincia, desarrollando ese programa. La gente está encantada. Vamos a las aldeas, a las parroquias, porque creemos que tenemos que llegar allí donde la unidad básica, digamos, de convivencia. O sea, en vez de tener que desplazar, estos son programas dirigidos a la prevención del deterioro, a la autoayuda, a la autoestima. Y luego, en los ayuntamientos, en todos los que se implican, intentamos hacer las unidades terapéuticas para las personas ya diagnosticadas. Juan Carlos Rodríguez, presidente de AFAGA, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por la labor que hacéis, que es muy importante, y dichas quedan estas reflexiones, también las escucharemos el día 21, pero a nosotros nos gusta también durante todo el año el poder escucharlas de primera mano, porque son necesidades, proyectos, luchas. Ahora ya hemos puesto edadismo, por ejemplo, que ya está absolutamente recogido, pero ese trabajo que se hace y que es tan importante por nuestros mayores, que dentro de un rato tú y yo, Juan Carlos, también seremos uno de ellos y también necesitaremos ayuda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer un alto, volvemos en la tele con Agustín Vigo y despedimos aquí, en la radio, perdón, despedimos en la tele. Hasta ahora.